En la cena navideña, mi madrastra brindó por los hijos que de verdad pertenecen a este lugar, señalándome una mesa auxiliar. Sonreí disimuladamente y luego dejé de lado las cuentas del supermercado que había estado gestionando. El postre llegó frío, junto con su primera transacción rechazada. Yo, un hombre de 32 años, estaba sentado en lo que mi madrastra llamaba la mesa auxiliar, encajado entre un perchero y la puerta de la cocina, observando a mis hermanastros reírse en la mesa principal como si estuvieran grabando un anuncio navideño. La mesa en la que había comido durante los primeros 12 años de mi vida, antes de que mi padre se volviera a casar y todo se reorganizara para adaptarse a la comodidad de su nueva familia. Lo que pasa con ser el hijo mayor del primer matrimonio es que te conviertes en un fantasma en la casa de tu infancia. No desapareces, simplemente eres lo suficientemente transparente como para que la gente vea a través de ti y se quede con lo que realmente quiere ver. Mi madrastra había perfeccionado este arte durante los últimos 20 años y esta noche estaba dando una lección magistral. Se puso a la cabecera de la mesa, con la copa de vino en alto, el rostro iluminado por ese brillo que se pone cuando uno ha bebido lo justo para decir lo que lleva pensando todo el tiempo. Papá estaba sentado a su lado, ajeno a todo como siempre, probablemente ya planeando su huida al garaje, donde guardaba sus revistas de coches clásicos y su habilidad para evitar confrontaciones. El brindis empezó con normalidad. Agradecimiento por la familia, por la salud, por un año más juntos. Entonces se giró. Su mirada recorrió mi rostro como si yo fuera parte del papel pintado, y alzó la copa aún más. Por los hijos que de verdad pertenecen aquí, dijo, señalando a mis 3 hermanastros, que se movieron incómodos pero no protestaron. Por la familia que decidió permanecer unida. Sonreí. Había aprendido esa sonrisa hacía años, la que no cuesta nada y lo evita todo. Mi hermanastro me miró y apartó la vista rápidamente. Tenía 19 años y aún estaba intentando comprender cómo funcionaba la complicidad. Déjenla con el tiempo. Nadie dijo nada. El momento pasó como una piedra que cae en aguas profundas, apenas dejando una onda. Volvieron a sus costillas asadas y verduras al horno, y yo volví a ser un mueble más. Pero algo había cambiado en mí. El último hilo que mantenía unidos a mis pacientes se rompió de golpe. Verán. Lo que mi madrastra no sabía, lo que ninguno de ellos sabía porque nunca se habían molestado en preguntar, era que yo había sido quien había mantenido a flote su estilo de vida durante los últimos 3 años. El negocio de papá quebró durante la pandemia. Tenía una pequeña imprenta que no pudo competir cuando todo se digitalizó y fue demasiado orgulloso para adaptarse. Agotaron sus ahorros en 18 meses y luego empezaron a usar sus tarjetas de crédito sin control. Para cuando me di cuenta, debían 3 meses de hipoteca y estaban gastando una y otra vez tarjetas de transferencia de saldo como si estuvieran en un buffet libre. Lo descubrí por casualidad. Papá me llamó una noche, borracho y llorando, hablando de que iba a perder la casa. La casa donde mamá había vivido, donde su jardín aún crecía en el patio trasero, donde mi infancia se reflejaba en los arañazos del suelo de madera y en la marca de la pared donde medía mi altura cada cumpleaños hasta que cumplí 12 y mamá murió y todo se detuvo. No podía permitir que la perdieran. No porque merecieran conservarla, sino porque mamá merecía algo mejor que ver su memoria despojada de su memoria. Así que intervine discretamente. Trabajaba en finanzas, ganaba bien, no tenía esposa ni hijos en quienes gastarlo. Abrí cuentas a nombre de papá, las depositaba mensualmente y le di acceso a tarjetas que utilizaban mis líneas de crédito. La hipoteca se pagó, los servicios siguieron funcionando. Las facturas del supermercado que alimentaban las elaboradas cenas de mi madrastra se cubrieron. Le dije a papá que era un préstamo, que arreglaríamos el pago cuando se recuperara. Pero ambos sabíamos la verdad. Era caridad disfrazada para preservar su dignidad. Y como toda caridad, venía con el entendimiento tácito de que al menos fingiría estar agradecido. Pero la gratitud dura poco en casas como esta. Terminé mi plato en la mesa auxiliar, elogié la comida sin obtener respuesta y me excusé para ir al baño. Nadie se dio cuenta. Cerré la puerta con llave, saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria. Acceder a las cuentas era fácil. Al fin y al cabo, yo las había configurado con acceso compartido, siendo yo la titular. Empecé con la cuenta del supermercado, la que estaba vinculada a la tarjeta que mi madrastra usaba para sus compras semanales en Whole Foods y sus compras mensuales de congelados en Costco. Luego la cuenta de gasolina. ¿Por qué no? Después la cuenta familiar que usaban para todo, desde papel higiénico hasta sus servicios de streaming. Dejé activa la cuenta de la hipoteca. La casa de mi madre seguiría protegida, pero todo lo demás, toda la comodidad a la que se habían acostumbrado mientras me trataban como a una perra callejera a la que habían olvidado echar del porche,
Se acabó. Tiré de la cadena para que pareciera real, me lavé las manos y volví a salir para encontrarme con que servían el postre. Mi madrastra había preparado su famoso tiramisú, ese que había aprendido a hacer en una clase de cocina que había cargado a una de mis tarjetas. La vi cortar generosas porciones para todos en la mesa principal, y luego mirarme como si se hubiera olvidado de mí. Me trajo una porción pequeña, de esas que le das a alguien a quien estás obligado a alimentar, pero que preferirías no dar. Le di las gracias con esa misma sonrisa, la que no cuesta nada, y le di un mordisco. Estaba delicioso. Todo lo que cocinaba estaba delicioso. Tenía todo el tiempo del mundo para perfeccionar sus recetas cuando otra persona pagaba las cuentas. Me fui justo después del postre, diciendo que tenía que madrugar. Papá me acompañó hasta la puerta, sugiriendo a medias que me quedara un rato más, pero no estaba convencido, y yo tampoco. Lo abracé porque aún lo quería, en algún lugar bajo la decepción y el resentimiento. Y luego conduje hasta mi tranquilo apartamento, donde nadie brindaba por quienes realmente pertenecían a la casa y nadie relegaba a nadie a las mesas de invitados. El primer mensaje llegó 3 días después. Mi padre me preguntó si había algún problema con la tarjeta del supermercado porque la habían rechazado. Le dije que lo revisaría, pero no lo hice. El segundo mensaje llegó 6 horas después. Era más urgente ahora porque la tarjeta de gasolina también había sido rechazada y mi madrastra estaba varada en una gasolinera al otro lado de la ciudad. Le dije que quería hablar con él sobre las cuentas, que estaba reestructurando mis finanzas y que tendría que hacer algunos cambios. ¿Podíamos tomar un café? Nos encontramos en la cafetería cerca de su casa, aquella donde solía llevarme desayunar panqueques los sábados por la mañana antes de que mi madre se enfermara. Se veía mayor de lo que recordaba, más cansado. El fracaso del negocio lo había envejecido, o tal vez era el peso de vivir en una casa donde estaba en minoría y era superado en todo. Me preguntó qué pasaba con las tarjetas y le dije la verdad, que había estado pensando en la cena navideña, en donde me habían sentado, en lo que se había dicho. Empezó a interrumpirme, a poner excusas, pero levanté la mano. Le recordé que había estado cubriendo sus gastos durante 3 años, que había salvado la casa, pagado la comida, mantenido la luz encendida, que lo había hecho por amor y respeto a la memoria de mamá, no porque les debiera nada, y que, a cambio, me habían tratado como a una extraña en la mesa de mi propia familia. Su rostro reflejó algo complejo, vergüenza, ira y actitud defensiva, todo luchando por imponerse. Dijo que era demasiado sensible, que su esposa no había querido decir nada con el brindis, que le estaba dando demasiada importancia a la disposición de los asientos. Le pregunté si la había corregido, si le había dicho algo. El silencio fue la respuesta. Le dije que las cuentas permanecerían congeladas, excepto la hipoteca. Esa seguiría funcionando porque me prometí a mí misma que la casa de mamá no se perdería, y yo cumplí mis promesas incluso cuando nadie más lo hizo. Pero en todo lo demás, se las arreglarían solos. Preguntó cómo se suponía que iban a salir adelante. Le sugerí que lo resolviera como la mayoría de los adultos, con sus trabajos, presupuestos y una planificación financiera que no dependiera de un hijo al que apenas reconocían. Luego le pagué el café y me fui. Actualización 1. Las llamadas comenzaron a la semana siguiente. Primero, mi padre me pidió que reconsiderara mi situación, que pensara en los niños y que recordara que la familia se supone que se apoya mutuamente. Le recordé que el apoyo es recíproco y le pregunté cuándo pensaba empezar a aportar su parte. Después me llamó mi madrastra, lo que me sorprendió porque no habíamos hablado directamente en años. Todo entre nosotras había pasado por el filtro de mi padre o se había comunicado mediante silencios significativos. Su voz era tensa, controlada, como cuando uno está furioso pero intenta disimularlo. Me dijo que estaba siendo cruel, que estaba castigando niños inocentes por algo que, tal vez, dijo sin pensar. Le pregunté qué había sido sin pensar, si el brindis en sí o la disposición de los asientos que lo precedió. Dijo que estaba exagerando las cosas, creando un drama donde no lo había. Le dije que me parecía interesante que me llamara después de años fingiendo ser invisible a menos que necesitara algo. Colgó. Mi padre volvió a llamar 1 hora después, más enfadado, preguntándome qué había dicho para molestar a su esposa. Le dije que había respondido con sinceridad. Y si la sinceridad la había molestado, entonces quizá el problema no eran las respuestas. Mis hermanastros se mantuvieron en silencio durante todo esto, como esperaba. Eran adolescentes y 20añeros, aún vivían en casa o lo suficientemente cerca como para depender del apoyo de sus padres. No podían permitirse tomar partido, y no los culpaba. Recordaba lo que era ser joven e impotente en esa casa.
Pero mi hermanastro menor me sorprendió. Tenía 17 años, era callado, el típico chico que se daba cuenta de todo y no decía nada. Me envió un mensaje de texto 2 semanas después de la cena, disculpándose por lo sucedido y diciendo que no había estado bien como me habían tratado. Le di las gracias y le dije que no tenía por qué disculparse por las decisiones de los demás. Dijo que lo sabía, pero quería que yo supiera que no todos en esa mesa se habían sentido cómodos con cómo se habían desarrollado las cosas. Era una tontería, ese mensaje, pero importaba más de lo que probablemente creía. Actualización 2. Pasó un mes. Me enteré por amigos de la familia de que papá había conseguido un trabajo en una ferretería local, algo para tener un ingreso fijo. Mi madrastra había empezado a vender sus productos horneados en un mercado de agricultores, intentando sacar provecho de las habilidades culinarias que había perfeccionado mi costa. Habían recortado gastos, cancelado algunos servicios de streaming y empezado a comprar en supermercados normales en lugar de en Whole Foods. Una parte de mí se sentía culpable, la parte que había sido criada para priorizar la familia por encima de todo, para sacrificarse sin esperar reconocimiento, para agradecer cualquier pizca de pertenencia que se le ofreciera. Pero esa parte se estaba haciendo más pequeña, más silenciosa, más fácil de ignorar. La otra parte, la que se había sentado en la mesa de los invitados y había sonreído a pesar de ser borrada de mi propia familia, esa parte sentía algo diferente. No exactamente satisfacción, sino tal vez reivindicación. La prueba de que podían sobrevivir sin mí, que simplemente eligieron no hacerlo porque era más fácil aceptarlo que adaptarse. Papá llamó una noche y preguntó si podíamos hablar. Hablar de verdad. Dijo, no solo discutir sobre dinero. Acepté encontrarme con él en la tumba de mamá, un terreno neutral donde ninguno de los dos podía irse fácilmente. Se veía diferente, de pie allí con las manos en los bolsillos, mirando la lápida como si pudiera ofrecerle respuestas. Me dijo que había estado pensando mucho, que tal vez había dejado que las cosas se descontrolaran demasiado tiempo, que había permitido que la comodidad de su nueva familia se lograra a mi costa. No se disculpó directamente, no pudo encontrar las palabras, pero dio suficientes rodeos para que entendiera lo que intentaba decir. Le pregunté si recordaba la última conversación seria que habíamos tenido antes de que mamá muriera. Negó con la cabeza. Yo sí. Ella le había hecho prometer que cuidaría de mí para asegurarse de que nunca me sintiera sola ni olvidada. Él le había tomado la mano y juró que lo haría. Entonces comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que se secó rápidamente lo avergonzaron. Dijo que había roto esa promesa, que la había dejado escapar año tras año hasta olvidarla por completo. Le dije que lo sabía desde hacía mucho tiempo. Nos quedamos allí un rato, sin hablar, simplemente existiendo en el espacio donde nuestra familia solía estar antes de fragmentarse y reformarse en algo irreconocible. Finalmente, preguntó qué se necesitaría para arreglar las cosas entre nosotros. Le dije que no sabía si las cosas se podían arreglar, pero que tal vez se podrían reconstruir de otra manera, sin resentimiento, sin obligación, sin fingir que éramos algo que no éramos. Actualización 3. 6 meses después, las cosas no se habían curado mágicamente porque así no funciona la vida real, pero habían dado un giro hacia algo más honesto. Papá y yo nos reuníamos para almorzar una vez al mes, solos, y hablábamos sobre todo de cosas superficiales, pero a veces de temas más profundos. Él lo intentaba a su manera torpe e insuficiente. Y yo estaba aprendiendo a aceptar el esfuerzo en lugar de esperar la perfección. Yo seguía pagando la hipoteca de la casa de mamá. Eso no había cambiado ni cambiaría. Pero papá se había hecho cargo de todo lo demás. Trabajaba en 2 empleos para poder salir adelante y lo respetaba. Mi madrastra y yo vivíamos en una fría neutralidad, hablando cuando era necesario e ignorándonos cuando podíamos. Nunca recibiría una disculpa de ella, y había dejado de esperarla. Mis hermanastros estaban labrándose su propio camino. El menor todavía me escribía de vez en cuando, contándome sobre sus solicitudes para la universidad y pidiéndome consejo. El del medio se había comprometido y, con cierta torpeza, me invitó a la boda, dejando claro que no me esperaban en la mesa principal, pero que sería bienvenida en la ceremonia. Agradecí la honestidad, aunque la situación fuera deprimente. La mayor, mi hermanastra, que había mirado hacia otro lado durante el brindis, me contactó 6 meses después de la cena. Se disculpó, no por lo que se había dicho, sino por no haber dicho nada. Me contó que se había mudado, que tenía su propio apartamento y que había empezado a alejarse de los patrones tóxicos que, durante su infancia, había considerado normales. Tomamos café, hablamos con cuidado, evitando los temas más importantes, y planeamos repetirlo.
Quizás nunca seríamos íntimos, pero tampoco teníamos por qué ser enemigos. La verdadera revelación llegó cuando dejé de esperar que la casa de mi padre se sintiera como un hogar. Ya no lo era. Quizás no lo había sido desde que mamá murió, y su presencia dejó de ser el pilar de todo. Mi hogar era mi apartamento, mi espacio, la vida que había construido por mi cuenta. La casa era solo un edificio con el que tenía una historia. Y la historia no me obligaba a seguir haciéndome daño intentando encajar en espacios donde no era bienvenida. A veces todavía sueño con esa mesa auxiliar, con la tostada, con estar sentada allí sonriendo mientras me borraban de mi vida. Pero ahora, en mis sueños, me levanté y me fui. Y eso se sintió más honesto que cualquier sonrisa. La realidad había sido más caótica, más lenta, más complicada. Pero el final fue el mismo. Me había ido en todos los sentidos importantes y no iba a volver. La última vez que pasé en coche por delante de la casa, me di cuenta de que mi madrastra por fin había dejado morir el jardín de mamá. Las rosas que mi madre había plantado el año en que nací, aquellas por las que había pagado la factura del agua para mantenerlas vivas, habían desaparecido. Solo tierra desnuda donde antes crecía la belleza. Pensé que dolería más de lo que dolió. Pero, sobre todo, sentí alivio. El jardín había sido otra cadena, otra obligación, otra razón para seguir atada a personas que no valoraban lo que tenían. Que se muriera. Que vivieran en la casa por la que habían luchado tanto sin entender que la hacía valiosa en primer lugar. Conduje hasta mi apartamento, pedí comida a domicilio y pasé la noche sin hacer absolutamente nada importante. Y por primera vez en 3 años, no me sentí culpable por nada. Si quieres leer más historias como esta, un simple toque en el botón de suscripción significaría muchísimo para nosotros. ¿Has aprendido algo en tu vida que no quieres que los demás repitan como error? Compártelo en los comentarios. Quizás tu experiencia ayude a alguien hoy.